¿Sabías que es la voluntad de Dios que tú y yo seamos personas agradecidas, personas que tenemos gratitud en nuestro corazón para con Dios? En 1 de Tesalonicenses 5:18, la palabra de Dios nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús y somos seguidores de Jesucristo, Dios desea que en nuestra vida haya un corazón agradecido, un corazón de gratitud. La vida es difícil, la vida trae muchísimos retos, muchísimos obstáculos que debemos esquivar, que debemos sobrepasar. La vida trae dolor, la vida es dolorosa. Pero a pesar de todo, siempre hay cosas en nuestra vida que podemos agradecer con Dios, que Él ha sido bueno con nosotros. Por eso, este pasaje nos habla de dar gracias a Dios en toda situación. Cualquiera que sea la situación que vivimos, hay cosas que podemos dar gracias a Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de la importancia de conquistar la tristeza en nuestras vidas con la gratitud. Vivimos tiempos en que la gente piensa, ¿gratitud de qué? Si es el año que más mal me ha ido. ¿Gratitud de qué? Si he pasado soledad. ¿Gratitud de qué? Si he estado apretado económicamente, perdí mi trabajo. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero quiero hablarte de la importancia de tener gozo en medio de las situaciones difíciles, tener esa gratitud con Dios. Y el título del mensaje es Conquista la tristeza con la gratitud. Vivimos tiempos difíciles para la gratitud en medio de una pandemia mundial. Y hay un libro en la Escritura, se llama el libro de Lamentaciones. El título te lo dice todo, ¿verdad? Es un libro de lamentos. Es un libro que escribió el profeta Jeremías, un hombre que fue enviado por Dios para predicarle al pueblo que se volvieran a Dios y para decirles que Dios traía juicio por medio de un pueblo enemigo, un pueblo muy cruel que se llamaban los babilonios, y llegaron y los conquistaron. Y él les decía que no los resistieran porque esto era juicio de Dios, lo que fue profetizado por los profetas. Y esto le costó que lo acusaran de traición en su nación, que lo metieran en una cisterna llena de lodo, casi dejándolo morir. Y hubo un momento en que Jeremías dijo, Señor, no quiero que uses mi vida ya para predicar a otros. Estoy harto de que me mandes a un pueblo que se resiste a tu mensaje. En pocas palabras, esto era el sentimiento que había en el corazón de Jeremías. Pero aún así, el Jeremías dice, Señor, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Jeremías no podía dejar de entregar un mensaje que Dios le había mandado. Y así es la palabra de Dios. A veces nos incomoda, a veces Dios pone el dedo en donde nos duele, pero Dios lo hace porque nos ama, porque Dios quiere que dejemos el pecado, que dejemos una vida infructífera y nos volvamos a Dios de todo corazón. Jeremías sufrió y le tocó ver con tristeza y llorar y lamentarse y ver cómo la ciudad entera fue destruida. Si tienes oportunidad en casa esta semana de leer el libro de Lamentaciones, es un libro sumamente fuerte. Habla de una situación difícil al grado que había tal hambre que algunas madres tenían que comer a sus propios hijos. Es algo impensable, es algo horrible el panorama que se ve en el libro de Lamentaciones. De hecho, cuando lo lees dices, bueno, cualquiera que sea la situación difícil que estamos pasando, no se compara al dolor que ellos estaban pasando. Entonces, es un libro que aplica perfectamente a nuestros tiempos y hoy vamos a aprender una lección de cómo en tiempos difíciles podemos aprender a cambiar esa tristeza, a conquistarla con gratitud en nuestras vidas. En el capítulo 3, en el verso 17 de Lamentaciones, dice, de mí se ha alejado la paz y he olvidado ya lo que es la dicha. Wow, yo no sé si estas palabras se aplican a tu corazón en estos momentos. Estamos pasando momentos difíciles. Sabemos que es más difícil para algunos que para otros. No todos están sufriendo lo mismo, ni en la misma magnitud, ni en el mismo nivel. Algunos están encerrados desde hace varios meses atrás. Algunos han perdido tristemente a seres queridos. Ven una mesa vacía, una silla vacía en el comedor de una persona que amaban. Tratar de tocar a su pareja y ver que está vacío ese lado de la cama. Son momentos terribles de dolor para muchas personas que están sufriendo en estos momentos. Algunos han perdido su empleo y no encuentran otro. Algunos están teniendo fricción y pleitos en el matrimonio, en la familia, porque están todos adentro trabajando o esta pandemia ha traído cierta presión en nosotros que hace que la familia pelee más en algunas familias. Algunos han vivido la separación de sus parejas en estos momentos de pandemia. Algunos están pasando por soledad. Yo no sé si tú estás escuchando esto y te sientes sola, te sientes solo.
y clamas a Dios y le dices, Dios, me siento solo, me siento deprimido, me siento triste. Algunos están pasando por depresión. Fíjate cómo este pasaje dice, he olvidado ya lo que es la dicha. ¿Te acuerdas de los momentos de dicha? Los momentos que a veces podemos pasar en familia riéndonos, que hacemos alguna cosa chusca o chistosa en la casa y empezamos a atacarnos de la risa y empezamos o nos damos un abrazo como familia o salíamos con nuestros amigos a tomar un café y era algo que llenaba nuestro hueco en nuestra vida de poder tener un tiempo de esparcimiento y ahora ya no hay eso para muchos. Recuerdo lo que dice en Proverbios 17:22, que dice, el corazón alegre es buena medicina, es un buen remedio cuando uno está así. Pero fíjate lo que dice, pero el espíritu triste seca los huesos. Cuando uno pasa tristezas o situaciones inesperadas, la muerte de un familiar, de un ser querido, alguna situación que te hace entristecerte, tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios nos dice que el espíritu, o sea, tu ser interior, cuando está triste, puede secarte los huesos, te chupa la vida y te deja con una actitud de ver el mundo desabrido, de ver el mundo sin sabor. La tristeza extrema se puede convertir en depresión. Y quiero que analicemos este pasaje de Lamentaciones porque yo veo un cuadro depresivo, un cuadro de depresión. Dice, de mí se ha alejado la paz. ¿Cuáles son las evidencias de depresión? Si quizás estás pasando ahorita un momento en que te sientes triste, la depresión es una tristeza crónica, constante, que ni ganas tienes de sonreír o de hacer lo que antes te gustaba. Una de las cosas que vemos es que no tienes paz. Dice, de mí se ha alejado la paz. No tienes tranquilidad interior, quizá no puedes dormir bien. Y dice, ya se me ha olvidado lo que es la dicha. Pierdes la dicha, la alegría en la vida. Cuando uno está deprimido es muy difícil que uno genuinamente se ría, sonría. Y es una situación triste, lamentable que personas pasan por un cuadro en su vida así y que no estamos exentos, ninguno de nosotros, de poder caer en una situación así. Hasta los grandes hombres de Dios como Elías pasaron por momentos donde hasta deseaban morirse. Pero es ahí donde uno no tiene que tomar decisiones drásticas en su vida en los momentos tristes, sino tiene que confiar, aprender a confiar en Dios, aprender a ver la luz del otro lado de la oscuridad, saber que en este túnel oscuro camina un poquito adelante y hay luz del otro lado, pero tienes que tomarte de la mano de Dios. En Lamentaciones 3:18, el siguiente versículo dice, hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Qué terrible, porque en la depresión yo creo que indudablemente pierdes la esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque si tuvieras esperanza en el Señor, no estarías viendo tu vida como sin sentido, sin propósito, o en una tristeza que no va a tener nunca solución. Porque el que tiene esperanza en el Señor sabe que Dios es bueno, que Dios es fiel y que Dios permite a veces que pasemos por situaciones para que volteemos a verlo a Él, para que nos tomemos de su mano o para que hagamos cambios en nuestro corazón que son necesarios. Qué terrible cómo la depresión nos puede guiar inclusive a perder la esperanza en el Señor. A veces la vida nos golpea y nos golpea tan duro que algunos pierden su esperanza. En el libro de Job, en el capítulo 14, verso 1 al 2, me impresiona a Job. Job fue un hombre que amaba a Dios. Job fue un hombre íntegro, tan íntegro que Dios mismo podía presumir de Job que era un hombre íntegro delante de Satanás. Y Satanás pidió permiso para tocar su vida y perdió su familia, perdió sus riquezas, terminó rascándose con una teja, con una enfermedad en la piel, terminó de una manera tan humillado que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Y es maravilloso la vida de Job, porque Job, aunque pasa con una lucha interna, él se pone de luto y dice, Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. No traje nada al nacer, no traeré nada al irme de este mundo porque perdí mi dinero, perdí todo, mi familia. Sea Dios bendito. Tremenda ejemplo de Job que de verdad nos sirve de ejemplo a todos los cristianos cuando pasamos momentos humillantes, momentos difíciles. Es increíble cómo en el verso 1 al 2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Fíjate cómo describe la vida, como una vida que es corta
y como una vida donde tenemos constantes sinsabores, algo que comes la comida y no te sabe, lo que antes te sabía rico no te sabe, ya no le ves sentido. Y dice que el hombre sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Querido amigo que escuchas esto, así es la vida, todos vamos a morir. Pero no es una vida trágica, porque en medio de las situaciones difíciles y los retos, hay un Dios que nos dio la capacidad de amar, que nos dio la capacidad de sentir, nos dio la capacidad de poder inclusive comer una comida rica y sentir que uno disfruta esa comida, nos dio la capacidad de sentir una mano, un abrazo, nos dio la capacidad de ver un paisaje y admirarnos de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Nos dio la capacidad de formular metas de vida y avanzar y lograr cosas en nuestra vida. Y eso trae satisfacción, aunque sea temporal. Entonces, de la mano de Dios la vida tiene sabor. Pero va a haber situaciones que van a traer aflicción a nuestra vida. Y tenemos que recuperarnos de esas circunstancias. No permitir que defina nuestra vida. En Lamentaciones 3, 19 al 20 dice Jeremías: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. ¡Wow! Otra vez vemos el cuadro de una persona deprimida. Una persona deprimida está empapada en su tristeza, experimenta soledad, aunque hayan personas en su casa o en su trabajo, están en soledad. Amargura, que tienen amargura en cuanto a la vida, les sabe fea la vida, y sufrimiento. Y dice el verso 20, me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Otra vez, evidencias de la depresión: no tienes paz, pierdes la dicha, pierdes la esperanza en el Señor, tienes tristeza, tienes soledad, tienes amargura, tienes sufrimiento y pierdes el ánimo. Yo no sé si te estoy hablando a ti en este día que estás escuchando este mensaje, pero qué bueno que estás escuchando, porque Dios tiene un mensaje para tu vida, porque hay solución a esa circunstancia. No importa lo que hayas pasado, hay solución y Dios no te va a dejar sola, no te va a dejar solo. Hoy quiero que aprendamos cómo conquistar la tristeza con la gratitud. ¿Cómo puedo conquistar la tristeza? Mi tristeza, te puedes preguntar. Bueno, observo en este pasaje 19 que dice, recuerdo mi tristeza y soledad, y en el 20 dice, me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Fíjate cómo Jeremías está diciendo, recuerdo y me pongo a pensar. Lo que quiero aconsejarte para conquistar tu tristeza, lo primero que tienes que hacer es no te hundas en tus recuerdos tristes. No te hundas en tus recuerdos tristes. Hay personas que ahondan en sus recuerdos tristes, que se van a dormir y están pensando en la calamidad, en todo lo que les fue mal. Están pensando en la preocupación. Yo sé que humanamente así pasa. Jesús nos dijo en Mateo 6 que no nos afanemos por nada. Él nos habló del amor del Padre que aún cuida de las aves y que cuidará de nosotros. Es humano el preocuparnos. Yo también me preocupo, también he pasado momentos así y por eso te puedo predicar, porque he visto la diferencia que comenzar a enfocarme en Dios en vez de en mi problema hace en mi vida. No te hundas en tus pensamientos negativos. Hay gente que hace precisamente eso. Cuando terminan una relación, cuando no tienen un trabajo, cuando están en calamidad, cuando se sienten en soledad, ponen música que les trae más tristeza. Agarran una botella de alcohol, se van a comprar la botella que habían dejado hace tiempo, comienzan a tomar alcohol y comienzan a emborracharse y piensan que eso va a hundir o va a adormecer o va a poner una inyección de anestesia a sus sentimientos de soledad o de tristeza. Pero no, esa es una salida falsa. Eso es algo que te va a hundir más. Nada bueno va a venir cuando tú te ahondas y piensas en tu tristeza y pones música y te aíslas de los demás no queriendo saber nada. Al contrario, te vas a hundir más. Quiero que aprendas esto. Lo que consume tu mente controla tu vida. Lo que consume tu mente y tus pensamientos va a controlar tu vida. Si tú estás consumido en pensamientos de tristeza, eso va a controlar tu vida y va a definir tu futuro. Por eso es que tenemos que hacer lo que decía la palabra, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos, decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Decía, alégrense en el Señor, insisto nuevamente, alégrense. Y Pablo no estaba en una vacación pasando una vida muy bonita, estaba solo, no tenía esposa, no tenía hijos.
Pablo estaba en la cárcel injustamente, 2 años en Cesarea y ahora estaba en Roma. ¿Y qué valor le dio Dios para poder y fortaleza en su vida para poder escribir? Alégrense otra vez, les digo, les insisto, alégrense. ¿Qué significa? Que es una decisión. Hablar de nuestros problemas puede volverse una adicción con todo el mundo. Hay personas que a todo el mundo le están platicando la lista grandotota de sus problemas, uno tras otro, y no paran de hablar de sus problemas y nunca salen de sus problemas. Rompe con ese hábito negativo y comienza a hablar de tus anhelos, comienza a hablar de tu Dios, comienza a llenarte de la palabra de Dios y habla de sus promesas, de su amor, las cosas buenas que amas, la familia que amas, porque es muy importante. Los buenos pensamientos producen buenos frutos, los malos pensamientos producen malos frutos. Dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y está hablando de sembrar para nuestra naturaleza pecaminosa y vamos a cosechar pecado y muerte, o podemos sembrar en las cosas de Dios, en las cosas espirituales y podemos cosechar vida. Pero lo mismo aplica a nuestros pensamientos y solamente estamos pensando en nuestro dolor. El profeta Jeremías en Lamentaciones 3:21 dice, pero una cosa quiero tener presente, me encanta porque después de haber hablado de su cuadro de depresión, de tristeza, y no era para menos, un tiempo de muerte, un tiempo de guerra, un tiempo de hambruna, un tiempo donde todo lo que él había conocido fue destruido, hablando que se fue la dicha de su corazón, que su ánimo se le venía hasta el piso en su tristeza, su soledad. Dice, pero una cosa quiero tener presente, me encanta lo que dice. O sea, a pesar de todo lo que puede estar mal, dice, una cosa quiero tener presente, es una decisión. Dice, y quiero poner en ella mi esperanza. Y esto nos sirve a nosotros. Si estás hundido en tu tristeza, tienes que decidir querer salir del cuadro de depresión o de tristeza en el que estás. Si tú no decides salir, nadie más va a poder salir por ti. Es una lucha que tú tienes que pelear. Ni todos tus hermanos en Cristo que estén a tu lado van a poder pelear la lucha por ti. Y por eso hay personas que siguen y siguen en la depresión y no salen adelante porque no están peleando su lucha ellos mismos. Tú tienes que querer. Jeremías dice, una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. Él quería estar presente de algo que le diera fuerza para salir de la tristeza, de la mortandad que había visto. Y dice, y decidir tener esperanza. Y continúa el verso 22 y 23, dice, el amor del Señor no tiene fin. Aquí es donde Jeremías empieza a actuar por convicción y no por sentimientos. Él reconoce que el Dios que él ha conocido es un Dios amoroso, a pesar de que la vida es una vida dolorosa. Él reconoce que Dios se ha revelado a él, que él ha conocido la paz y el amor de Dios en su vida. Él reconoce que Dios ha sido bueno con él en el pasado y dice, lo que quiere tener presente y no quitar de ello su esperanza es quién es Dios. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana, ahora que me pongo a pensar, cada mañana se renuevan sus bondades. Qué grande es su fidelidad. Estamos pasando momentos difíciles. El futuro es incierto. Hay dolor en el futuro es incierto. Pero el amor de Dios es cierto y es certero. Es algo con lo cual podemos contar. Quiero aconsejarte, decide tener gratitud. Es una decisión. Jeremías está decidiendo en medio del dolor tener gratitud en su vida. Fíjate, él reflexiona, bueno, si me pongo a pensar, no se han agotado sus bondades, cada mañana se renuevan. O sea, aunque estamos sufriendo nosotros en relación a otras personas, en comparación a otras partes del mundo, querido amigo, querido hermano, cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones porque te aseguro que estás mucho más afortunado que otras personas en el mundo que quizá están cuadriplégicos sin poder moverse, que quizá perdieron en la guerra toda su familia asesinada, que quizá están con una enfermedad en los últimos momentos de su vida. Cuenta tus bendiciones, porque somos grandemente bendecidos. Conquista la tristeza con la gratitud. Es el tema que estamos exponiendo basado en Lamentaciones. Jeremías decide enfocarse
en lo que ha conocido de Dios y decide contar sus bendiciones. Dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. El primer punto que te quiero dar para que puedas conquistar la tristeza con la gratitud es agradece a Dios. Agradece a Dios. Cuenta tus bendiciones y agradece a Dios. Jeremías puede pensar, mucha gente murió en la guerra, pero él estuvo a punto de morir, lo querían matar, pero dice, bueno, estoy vivo. Estaba vivo y no muerto. Mientras hay vida hay esperanza. Siempre será mejor existir y sufrir que nunca haber existido. Si estás viva, si estás vivo, tu vida puede hacer un impacto. Es cosa que te sacudas la mentalidad negativa de decir que tu vida se acabó, porque tu vida no se ha acabado. Si estás viva, si estás vivo, es porque Dios tiene un propósito para tu vida y es en Él en donde vas a encontrar la salida de esa situación en la que te encuentras ahora. Jeremías tenía el privilegio de conocer a Dios. Quizá tú conoces ya a Dios en tu vida y si no lo has conocido, hoy puede ser el día en que Cristo viene a tu corazón y tú pasas de muerte a vida, le entregas tu vida, tu ser y empiezas a experimentar caminar de la mano de Dios. Dios estaba usando la vida de Jeremías y hasta el día de hoy sus palabras proféticas están en la Escritura y nos inspiran y nos ayudan. Jeremías podía contar sus bendiciones. Esta semana veía una frase que me encantó, ya lo había escuchado antes, que dice, a lo mejor no tienes la vida que soñaste, pero posiblemente tienes la vida que muchos sueñan. Sea agradecido. Es que es realidad, porque todos tenemos metas y sueños y a veces nuestras metas no se logran. A veces lo que queríamos salir adelante, nuestros anhelos, por alguna u otra razón no los alcanzamos. Pero ponte a pensar que tu vida es mucho más bendecida que mucha gente. Entrena tu mente para ver lo bueno o las bendiciones de Dios en todo en tu vida. La gratitud es una decisión, no es un sentimiento. Comienza con una decisión. Comienza con una intención de querer contar las cosas por las cuales puedes darle gracias a Dios. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Tú no puedes ser feliz en tu vida si te ves y dices, no, es que soy bien infeliz, es que me va re mal, es que otros han triunfado y yo no. Es que mira cómo estoy. No vas a ser feliz. Estás enfocado en lo que te hace falta, en lo que no tienes, en lo que no lograste. Pero si empiezas a decir, estoy vivo, estoy viva, mi vida ha tenido muchos sufrimientos, pero mi vida no se ha acabado, aún todavía no se ha escrito el último capítulo de mi vida. Y quiero vivir mi vida hoy de la mano de Dios y empezar a ver las bendiciones que Él me ha dado. Tú lo puedes hacer, ¿sabes? ¿Sabes que estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención? ¿Sabes cuál es uno de los mayores secretos para vivir una larga vida? Se llama longevidad, vivir muy largo. ¿Sabes cuál es? Bueno, por supuesto que es obedecer la ley del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, dice que sus mandamientos son vida para nosotros. Pero hay un secreto que es sonreír, la sonrisa. ¿Sabías que sonreír puede predecir qué tantos años vas a vivir? Estaba escuchando que hubo un estudio en el año 2010 de una universidad donde estaban viendo las tarjetas de béisbol, de jugadores de béisbol de 1952. Y empezaron a ver las diferentes fotos de estos beisbolistas y estaban observando que los beisbolistas que sonreían, que tenían una sonrisa en esas fotografías, descubrieron que predecían lo largo de la vida del jugador de béisbol. Por ejemplo, los jugadores que no sonreían tenían un promedio de vida de 72 años. Y los jugadores que en las fotografías aparecían sonriendo vivían 7 años más que los que no sonreían. Qué interesante, ¿verdad? Hubo un estudio de la Universidad de California de Berkeley. Durante 30 años, estudiaron por 30 años las sonrisas de estudiantes en los libros anuales de la escuela. Y vieron que la amplitud de la sonrisa de los estudiantes resultó ser un predictor del éxito en sus vidas, inclusive de qué tan bien les iba a ir en sus matrimonios, imagínate, y qué tan felices eran. Los que tenían las sonrisas más grandes llegaron a la cima en todas las áreas de éxito de sus vidas. ¿Sabes qué pasa? Que la vida es difícil y a veces sufrimos de niños, sufrimos de jóvenes, tomamos malas decisiones, alejados de Dios muchas veces. Y en el camino perdemos el gozo, perdemos
Como dice el espíritu triste, seca los huesos, dice la palabra de Dios. ¿Sabes tú quiénes son las personas que más sonríen? Hay personas que nunca sonríen, que ya perdieron el gozo, como dice Lamentaciones, he perdido la dicha. ¿Sabes quiénes son las personas que más sonríen? Los niños. 400 veces al día sonríe un niño. Y los niños no tienen rencor, los niños se pelean y al ratito se contentan, lloran pero se les pasa. Los niños confían, no se andan con la vida, con miedos y temores. Y nosotros crecemos y nos volvemos así, nos volvemos apáticos, empieza a haber amargura y rencor en nuestro corazón. Qué importante es aprender a sonreír en nuestras vidas. Debemos ser agradecidos. Podemos ser agradecidos con Dios aunque sea difícil. Siempre hay razones por las cuales podemos sonreír y por las cuales podemos agradecer a Dios. Muchas veces el problema es nuestra percepción o la falta de perspectiva, que no nos damos cuenta qué tan bendecidos estamos. Nunca permitas que una situación mala de tu pasado te permita vivir un presente dentro de la voluntad de Dios o te permita vivir en el gozo de experimentar el amor y el poder de Dios en tu vida en el futuro. Nunca te amargues, renuncia a amargarte, renuncia a la tristeza, conquístala con la gratitud. La gratitud es uno de los mejores de las mejores herramientas en nuestra vida, de las mejores armas para volver a ser felices. ¿Sabías eso? Una persona que no es agradecida es una persona amargada. Una persona agradecida no tiene espacio en su vida para estar lamentándose y estar viviendo en amargura. Vístete de gratitud. Dice en Lamentaciones 3:24, continúa Jeremías diciendo, y me digo, se dice a sí mismo, el Señor lo es todo para mí. Dice otra versión, el Señor es mi porción. El Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. El Señor lo es todo para ti. El Señor lo es todo para mí. Y si Dios es nuestro todo, aunque lo hayamos perdido todo, en Él podemos confiar. ¿Sabes por qué? Porque esta vida es como un respiro, como un segundo comparado a una eternidad. Porque en la presencia de Dios son miles de millones de billones de años aquellos que tengan vida eterna a través de Jesucristo. Y dice la Biblia que las cosas, los sufrimientos del tiempo pasado o del tiempo presente también, no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo. Y dice la Biblia al final en el libro de Apocalipsis, dice que delante de Dios el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo y que no habrá ya más tristeza, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Entonces puedes tener esperanza en Cristo y decidir confiar en Dios para poder tener gratitud en tu vida. Se necesita confianza cuando las cosas no son tan claras, cuando no hay trabajo y no sabes si va a venir trabajo, cuando perdiste a tu pareja y no sabes qué va a pasar contigo, cuando te sientes sola o solo. Es ahí donde aprendemos a confiar en Dios. Confía en Dios. Es la manera que puedes conquistar la tristeza con la gratitud. Para tener gratitud se necesita tener confianza en Dios, de saber que Él te ama, que estás en sus manos. Date cuenta, como dice este pasaje, que el Señor es tu todo, que Dios es el dador de la vida, que Dios es nuestro sustentador. Cada día que respiramos y vivimos es por su gracia, que Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones, que Él da vida eterna después de la muerte a los que están en Jesucristo. Y si tú no le has recibido en tu corazón, nunca es tarde para que dobles tus rodillas y le digas, Señor, te necesito, perdóname por mi pecado, creo en Jesús, te quiero seguir de ahora en adelante. Y la Biblia dice que puedes pasar de una vida muerta espiritualmente a una vida que tiene vida espiritual y vida eterna. En Lamentaciones 3:25 continúa el pasaje diciendo, el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Y ese es otro consejo que quiero darte para conquistar la tristeza con la gratitud. Recurre a Dios en los momentos difíciles. Porque Jeremías, a pesar de que ha sufrido mucho, está él pensando de que Dios es bueno con los que a Él recurren. Cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas en soledad, cuando tú te sientas que todos te han abandonado, cuando tú te sientas inclusive que Dios mismo te abandonó, porque podemos llegar a percibir eso equivocadamente. Dice Jesús en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados,
y yo les daré descanso. ¿Cómo estás en tu alma ahorita? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás cansada? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? ¿Cómo estás en tu corazón? Jesús te dice, ven a mí. Nunca es tarde para venir al Señor. Aunque ya le conozcas, necesitamos constantemente recurrir a Dios. Jesucristo mismo, siendo Dios en la carne en este mundo, tenía una comunión en su humanidad con el Padre, una oración constante. Nosotros necesitamos recurrir a Dios. Me encanta el verso 29 del capítulo 11 de Mateo, porque no lo deja nada más así. Dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. El verso 29 dice, carguen con mi yugo, lleven mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué significa el yugo? Ponerte con Jesús como que están juntos jalando el arado. Estás caminando a su lado, aprendiendo de Él a través de pasar tiempo con Él todos los días en su palabra, orando. Y dice, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Cuántos de ustedes anhelan descanso? Si anhelas descanso, debes recurrir a Dios. Recurre a Dios en los momentos difíciles, y eso es lo que va a mantener tu vida con gratitud. Eso es lo que va a mantener tu vida contando tus bendiciones todos los días, porque vas a ver la mano de Dios respondiendo oraciones, fortaleciendo tu ser interior en medio del sufrimiento, abriendo puertas que estaban cerradas, abriendo sendas donde antes no había camino. Ese es el Dios a quien servimos. Dice en Lamentaciones 3:26, es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. ¿Qué es mejor? ¿Hundirte, perder la dicha de la vida? ¿Estar todos los días, las noches que no puedes dormir con falta de paz? ¿Perder el ánimo? ¿Llenarte de tristeza, de soledad, de sufrimiento? ¿O será mejor buscar a Dios y esperar en silencio, en oración, que el Señor te ayude? Es muy importante esto. Fíjate cómo dice, es mejor esperar en silencio. Es el último consejo que quiero darte, es que aprendas a esperar en Dios. Que con Dios las cosas van a venir a su tiempo. Dios no siempre responde nuestras oraciones al instante. A veces Dios nos refina a través del sufrimiento, y ese sufrimiento es necesario en nosotros para construir carácter, perseverancia, confianza en Dios. Querido hermano, querida hermana, yo no sé por lo que estás pasando, pero sí te animo a que dejes la tristeza a un lado. Deja de ahondar en tu tristeza, de ahogarte en tus penumbras, y comienza a voltear a tu alrededor y a ver las razones por las cuales puedes ser agradecida con Dios. Comienza a confiar en Dios, comienza a recurrir a Dios, comienza a aprender a esperar el tiempo de Dios. En Isaías 8:17 decía Isaías, el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob. Dios había juzgado el pecado de Israel, y Isaías dice, el Señor ha escondido su rostro. ¿Por qué? Porque el pueblo clamaba a Dios y Dios no respondía. Y eso puede pasar en nuestras vidas a veces. Clamamos, Señor, sácame de esta, Señor, ayúdame. Y a veces después de que hemos sido infieles con Dios, en las malas nos acordamos y clamamos a Dios. Y lo que me encanta que dice Isaías, pero yo esperaré en Él. O sea, a pesar de que Dios ha escondido su rostro del pueblo, Isaías tiene una decisión personal que tomar. Dice, yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Y yo quiero animarte a que tú en este día pongas tu esperanza en Dios. Es el mejor lugar donde puedes estar, el lugar donde puedes estar segura, seguro. El Señor es amoroso, es compasivo, Él llena nuestra necesidad. Deja de poner la vista en tus penumbras, en tus tristezas, en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que sufriste, y empieza a darte cuenta que esta vida es prestada, que estamos solo de paso, que esta vida se va a acabar, pero que la eternidad va a permanecer para siempre, lo que hagamos para Dios. Aprende a ser positivo, pensar en las cosas buenas que Dios ha dado. Ser positivo no significa ignorar lo negativo, no significa que hagamos como que no estamos pasando por necesidad. Puedes no tener trabajo o haber sido abandonada o abandonado, y eso no significa que vas a ir chiflando por la vida como que nunca te hubiera pasado. Significa que en medio de tu tristeza te vuelves a Dios y le dices, Señor, estoy agobiado, Señor, estoy agobiada, estoy cansado, pero creo en ti, confío en ti.
Sé que tú me amas, sé que la eternidad y la vida se trata de ti, Señor. Quiero dejar a un lado mi tristeza y renovarme con tu gracia, con tu propósito para mi vida. Quiero servirte. Aprende a sobrepasar tu dolor. Hay personas que al no tener a Dios no pueden sobrepasar su estado de ánimo depresivo porque no tienen a Dios en su vida. Pero si tú tienes a Dios, no estás sola, no estás solo. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me va a abrazar, me va a recoger. El Señor está contigo y esta vida es una prueba temporal para una eternidad donde no va a haber llanto, tristeza ni dolor. Aprende a experimentar gratitud. Hay gente que no tiene a Dios y no puede experimentar gratitud porque no tienen a Dios en su vida. Les falta a Dios, les falta el gozo, les falta la paz, les falta la plenitud, les falta el contentamiento que solamente Dios da en plenitud. Quiero terminar con un pasaje de 1 de Tesalonicenses 5:17. Y creo que es un pasaje que nos inspira porque nos habla cómo nosotros podemos aprender a esperar en Dios, tener esperanza en Él, a confiar en Él, a recurrir a Él. Estos principios para conquistar la tristeza con la gratitud los vemos plasmados en este pasaje del apóstol Pablo a una iglesia que estaba sufriendo, que eran nuevos cristianos, no tenían mucho tiempo de conocer a Dios, pero mira lo que les dice al terminar su carta. En el verso 17, oren sin cesar. ¿Qué significa? Constantemente recurre a Dios, busca a Dios en la oración. Den gracias a Dios en toda situación. No está diciéndote que le digas, Dios, gracias porque perdí el trabajo. No necesariamente. Tampoco está diciendo, Dios, gracias porque perdí mi familia. Lo que está diciendo es que en toda situación que estés viviendo, aprendas a dar gracias a Dios por la vida que te ha dado, por las bendiciones que tienes, por la oportunidad de vivir que Él te da. Que no te ahondes en tu tristeza, da gracias en toda situación. Me encanta el verso 19 porque dice, no apaguen el espíritu. ¿Qué significa? Que el Espíritu de Dios, en los que conocemos a Cristo, vive en nosotros y nos guía a la verdad y nos conforta y nos fortalece y podemos sentir la presencia de Dios en momentos difíciles. Pero dice, no apaguen el espíritu. No dejes que la amargura en tu vida, que la depresión, que la tristeza apague la obra que el Espíritu de Dios quiere hacer en ti, de reavivarte, de darte propósito, de usarte para la gloria de Dios. Y dice el verso 20, no desprecien las profecías. A veces eso pasa, cuando la gente está en tristeza y en depresión, ver la transmisión de la iglesia, ¿para qué? Mejor me pongo a ver un programa de Netflix. ¿Para qué? Me voy mejor a jugar, qué sé yo, y empiezan a menospreciar la palabra de Dios predicada para sus vidas. Dice el verso 21, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. No permitas en tu vida pensamientos de derrota, pensamientos de soledad, pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, pensamientos de odio, pensamientos de amargura. Dice la Biblia que todo lo sometamos a la prueba del carácter de Dios y de su palabra. Y dice, aférrense a lo bueno. Querido hermano, hermana, aférrate a lo bueno. Eso muestra tu confianza en Dios, el recurrir a Dios, poner tu esperanza en Dios. Dice, eviten toda clase de mal. Huye de todo pensamiento que es destructivo sobre tu vida. Querido hermano, querida hermana, no sé por lo que tú estás pasando, pero sé que Dios envió este mensaje a tu vida hoy. Y Dios quiere que este mensaje llegue a mucha gente también que lo necesita. Recordemos, ¿cuáles son evidencias de una vida triste en depresión? ¿No tienes paz? ¿Pierdes la dicha? ¿Pierdes la esperanza en el Señor? ¿Tienes tristeza, quizás soledad, amargura y sufrimiento? ¿Cómo puedes conquistar esa tristeza? No te hundas en tus recuerdos tristes, sobrepásalos y decide tener gratitud. ¿Cómo le haces para decidir tener gratitud para conquistar esa tristeza? Número 1, agradece a Dios. Constantemente ve las cosas buenas de Dios y dale gracias. Vuélvete en una persona agradecida. Cada noche escribe una cosa por la que estás agradecido con Dios. Es más, piensa en 3 cosas que le puedes dar gracias a Dios cada día al terminar la noche antes de orar. Número 2, confía en Dios. Cree que Dios te ama, que Dios cuida de ti si tú le buscas, que Dios está interesado en tu vida. Nunca pierdas tu confianza en Dios. Dice el libro de Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande recompensa, porque les es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que perseveramos para vida eterna. Persevera, confía en Dios. Número 3, recurre a Dios. Estás pasando un momento difícil. Ve delante de Dios y llora. Vierte tu corazón. Dile, Dios, te necesito. Dios, ayúdame. No te canses de recurrir a Dios y vas a ver su mano actuando en tu vida, abriendo puertas de bendición. Número 4, espera en Dios. Espera en Dios, espera su tiempo. No te desesperes, no hagas locuras, no recurras a cosas que no agradan a Dios. Confía en Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos hoy a dejar sus tristezas en las manos de Dios y a conquistar esas tristezas con la gratitud? Hay muchas cosas por las que puedes agradecer a Dios. Muchas cosas que si ahorita te pones a pensar, mucha gente quisiera estar en tu lugar. No importa lo que hayas sufrido, mucha gente quisiera estar en tu lugar. Pídele a Dios ayuda. Dile, Señor, estoy cansada, estoy cansado de que me he alejado de ti, que he permitido amargura en mi vida, tristeza. Señor, ayúdame a conquistar esta tristeza, esta soledad. Ayúdame a enfocarme en ti y en tu reino, en servirte, en cumplir tus propósitos. Te aseguro que Dios lo va a hacer. ¿Por qué no oramos juntos? Padre, tú conoces el corazón de cada uno de mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, de mis amigos, de los que nos ven a la distancia que no conocemos. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, actúe, que traiga sanidad, que traiga, Señor, liberación, que, Señor, tú les saques del lodo, del pegajoso, Señor, así como decía el salmista, y enderece sus pasos y ponga sus pies sobre roca firme. Y esa roca sabemos que es Cristo. Señor, ayúdanos a vivir vidas de propósito y de gozo. Ayúdanos a tener gratitud en el corazón, a sonreír más y a quitar y a dejar la amargura en el pasado. Señor, que la gente pueda ver que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vive en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Te amamos con todo el corazón, Señor. Ayúdanos y trae sanidad a la vida de la gente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por haber estado en este mensaje. Espero que Dios haya tocado tu vida. Te animo a seguir conectándote, a seguir siendo parte de Iglesia Vida. Si buscas un grupo de vida, estamos para servirte y queremos saber de ti, queremos poder ayudarte. Escríbenos, por favor, en tuiglesiavida.com. Y si eres parte de nuestra iglesia local y quieres compartirme algo, un motivo de oración, alguna situación, necesitas hablar con alguien, por favor, escríbeme. Que Dios te bendiga.